Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Mire lo que dice Pedro, ponga mucha atención. Dice así. Dice, por medio del Espíritu, hablando de Jesús, hablando de Yeshua, dice, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto lo que dice es que mientras el Señor murió, esos 3 días, para que usted sepa qué estaba haciendo Él, o sea, en su alma, en el espíritu, no en cuerpo, porque el cuerpo estaba ya sepultado, Pedro estaba diciendo que Él, durante ese tiempo que estuvo su cuerpo muerto, dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. O sea, le está hablando que habían espíritus encarcelados desde la época de Noé. Imagínense, alguien abrió el micrófono, Joyita, para que lo calles. A ver si podemos cerrar el micrófono, ahí que alguien se le abrió, listo. Entonces dice por aquí, y después dice, que en los tiempos antiguos, bueno, a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos y en los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, ¿cierto? Dice en ella, o sea, en el arca, solo pocas personas, 8. ¿Cuántos se salvaron en la época que Dios mandó el diluvio? 8, no más. El resto, ahogado. Sigue por ahí un celular, hay un celular como prendido. A ver si, eso, listo, ya lo cerraron. Entonces dice, entonces en ella, o sea, en el arca pocas personas se salvaron, 8 en total. Se salvaron mediante el agua. Es un poco extraño esto. El diluvio mató a mucha gente, pero a través del agua salvó a 8. O sea, el agua para algunos fue juicio, pero para otros para 8 nomás, fue salvación. Sí, es un poco, sí, y es lo que está diciendo Pedro. Después dice, entonces dice, 8 en total se salvaron mediante el agua, la cual, hablando del agua, simboliza el ¿qué? El bautismo, que ahora los salva también a ustedes, o sea, a nosotros. Y mire lo que va a decir. El bautismo o la inmersión no consiste en la limpieza del cuerpo, ¿sino en qué? Sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. O sea que cuando los que se van a bautizar el sábado que viene, ellos deben entender, y los que ya lo hicimos, lo entendimos, que una de las cosas que estamos haciendo es, con ese acto, es comprometiéndonos con Dios a ser perfectos, dice ahí. Dice que a ser perfectos, obviamente vamos a buscar la santidad, pero intrínsecamente lo que estamos diciendo es, oiga Dios, yo estoy poniendo todo de mí, porque me quiero comprometer a tener delante de ti, ¿qué? Una conciencia limpia, buena. Para eso los mandamientos. Después dice, Pedro sigue diciendo, esta salvación es posible por la resurrección de Yeshua, de Jesús, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, autoridades y poderes. O sea, está diciéndonos que nosotros podemos ir a las aguas arrepentidos, no porque sí, sino que tenemos la oportunidad de ese bautismo gracias a que Él murió por nosotros. O sea, nuestro arrepentimiento es posible que sea perdonado, o nuestro pecado es posible que sea perdonado a causa de Él. Por eso este bautismo no tiene sentido si usted no cree que Él existe, que Él vino y que Él volverá. No tiene sentido. Y Él dijo algo claro, esta inmersión no se trata de que usted se limpie el cuerpo, se trata de que usted tenga una conciencia correcta, limpia delante de Dios. O sea, que es un compromiso constante con Él. ¿Hasta cuándo es ese compromiso? Hasta que usted dé el último suspiro en esta tierra. ¿Listo? Sigamos. Otro detalle de este bautismo que vamos a hacer. Vaya a Gálatas. Gálatas está ahí, creo que está ahí un poquito atrás. Un poquito atrás iba un par de libros atrás. 4 más o menos libros atrás. Está Gálatas. Y en Gálatas, capítulo 3, vaya conmigo al capítulo 3, nos van a decir otra cosa muy importante sobre este bautismo que vamos a hacer.
en las aguas, que es de arrepentimiento, como dijimos, identificación con el Mesías y consagración. O sea, me está separando Dios para Él, para un propósito, y Él me lo va a revelar, ¿verdad? Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Búsquese el versículo 26. Y ahí va a usted notar otra cosa muy importante. Dice, les voy a leer, Gálatas 3, 26. Dice, todos ustedes, hablándolo a los que hemos creído en Dios de verdad, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesús, en el Mesías. O sea que toda la gente que nace y vive en esta tierra es hijo de Dios. ¿Sí o no? No, solamente aquellos que han dado su vida, han entregado su vida al Hijo de Dios, al Mesías. Entonces no todo el mundo es hijo de Dios, recuerde, porque por ahí dicen personas que todos somos hijos de Dios, eso es mentira. Entonces dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesús, en Yeshua. Y mire lo que dice, porque todos los que han sido bautizados en el Mesías, o sea que sí hay una identificación con Él, se han revestido del Mesías. O sea que también es un tema así, ¿ve? Yo me identifico y me estoy comprometiendo a tener una vida o una, ¿cómo es que decía? Una mente limpia delante de Él. Es un tema hasta el final. Entonces me estoy identificando con Él. Mire lo que dicen estos dos últimos versículos. Vaya conmigo a Romanos. El libro de Romanos está un poquito más atrás del de Gálatas. Como unos 3 libros atrás. Usted llega a Romanos. Y vaya al capítulo 6. Acá dicen una cosa muy tremenda. Romanos 6. En este libro de Romanos que está hablando Pablo está haciendo ahí en el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que está hablando? Pablo está diciendo que no se aprovechen de la gracia, y en otro momento vamos a hablar de por qué nos llamamos ley y gracia. Pero lo que Pablo está tratando de decir es que no nos aprovechemos de la gracia que Dios nos ha regalado para romper la ley o seguir pecando, que no nos aprovechemos de eso. Y después él dice, Romanos capítulo 6, versículo 1, mire lo que dice. ¿Qué concluiremos?, pregunta él. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a persistir en romper la ley para que la gracia de Dios, su misericordia, sus oportunidades abunden? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Qué dice él? De ninguna manera. ¿Cómo se les ocurre? Nosotros que hemos muerto al pecado, ahí él empieza a hablar de un concepto del bautismo. Cuando usted va a las aguas y está quiere tener una conciencia limpia delante de Dios, es porque usted está muriendo ¿a qué? A su vida pasada. Que estaba ¿qué? ¿Gobernada por quién? Por el pecado. ¿O por qué? Por el pecado. Que es romper la ley. Entonces dice, nosotros hemos muerto al pecado. Y hace una pregunta, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, en el pecado. ¿Acaso no saben ustedes, pregunta, que todos los que fuimos bautizados para unirnos con el Mesías o con Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como el Mesías resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea, le está diciendo, mire, cuando ustedes van a hacer bautismo, ustedes también tienen que entender que lo que están haciendo es participando en la muerte de él. Una muerte que le está diciendo usted al pecado y a su vida antigua, chao. Si yo era un atarbán, grosero, mentiroso, ladrón, inmoralmente sexual, y todo lo que yo hacía, le estoy diciendo, le estoy diciendo a Dios que tú, primero me estás perdonando, porque el Mesías lo amo y yo lo creo en él ahora. Y tengo la plena seguridad de que yo ahora estoy muriendo a todo eso y que tú me vas a ayudar y me vas a resucitar, entre comillas, para tener una vida nueva. O sea, yo estoy muriendo a mi vida antigua
y estoy confiando de que así como tú resucitaste de entre los muertos al Mesías, me vas a resucitar a mí para que yo vuelva o empiece a vivir ahora una vida ya no en pecado, sino en... ¿Qué es lo contrario de vivir una vida en pecado? ¿Sería vivir una vida en qué? En santidad. Es que no hay medios. Y él lo que está diciendo es, miren, ustedes mediante el bautismo fueron sepultados con él, o sea, con Jesús, en su muerte, a fin de que así como el Mesías resucitó por el poder de Dios, el Padre, también nosotros empecemos a tener una vida nueva. Entonces, aquí dice algo interesante y seguido. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él, o sea, con Jesús, en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, o sea, como éramos antes, fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. O sea, nosotros con el bautismo estamos diciéndole a Él, yo estoy muriendo a mi anterior vida para empezar a vivir confiando en que tú me vas a dar la nueva vida que tú has prometido. Y yo voy a obedecerla, a seguirla. ¿Listo? Entonces hay un compromiso también, o más bien una confianza de que Él nos va a dar la nueva vida. Y ya no vamos a estar atados al anterior. Y mire lo último en Hechos, un libro más atrás, Hechos 2, capítulo 2, versículo 38. Aquí nos dan un último detalle de este bautismo que vamos a hacer dentro de 8 días. Hechos capítulo 2, versículo 38. 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahí Pedro, el famoso Pedro, le está hablando a las personas de Israel, a los judíos de su momento, y les dijo esto. Hechos capítulo 2, versículo 38, les dijo, prácticamente aquí él va a resumir lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Arrepiéntanse. Claro, el primer paso es, vuelve y juega, arrepiéntese de su vida pasada y bautícese y haga inmersión. Cada uno haga inmersión de ustedes en el nombre de Yeshua. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y después dijo, y él les hace una promesa. Pedro les dice, a los que lo hagan de verdad arrepentidos y que crean de verdad en el Mesías y que quieran ya dejar esa vida pasada, les va a pasar algo. Y aquí dice que les va a pasar. ¿Qué dice? Y recibirán el don del Espíritu Santo, que es el otro bautismo que ahorita lo vamos a hablar. Lo van a recibir, van a ser inmersos o sumergidos en el Espíritu Santo, que ese es el bautismo que no puede hacer ningún ser humano. Obviamente uno puede orar para que Dios lo haga, obviamente uno puede imponer manos para que Dios lo haga, obviamente uno puede clamar que Dios lo haga, pero nadie puede darlo como tal, solo Dios. Yo sé que Dios ya me hizo bautismo del Espíritu Santo, estoy totalmente seguro. Y el Espíritu vive en mí. Entonces Pedro les está diciendo, si ustedes son si están sinceramente arrepentidos, si sinceramente creen en el Mesías, bautícense en aguas y Dios les va a dar el bautismo del Espíritu Santo. Se los va a dar. Pregunta, ¿alguien que vaya a las aguas a hacer inmersión en agua para hacer el bautismo del arrepentimiento, podría estar realmente no arrepentido y podría realmente no estar identificado totalmente con el Mesías, sí o no? ¿Sí? ¿Hay alguien que puede ir a hacer el de agua y porque el resto de la iglesia lo hizo y se siente como, no, pues está bueno esto, si todo el mundo lo hace, pues yo también, y si me van a aplaudir, pues que me aplauden a mí de paso? Claro, la pregunta es, ¿le dará el Espíritu Santo Dios a ese que fue por esa motivación? No, porque a Dios sí no lo engañan. Uno puede engañar a la comunidad, pero a Dios no le va a dar el Espíritu Santo así haya ido a las aguas. ¿Me explico? Porque el bautismo de Él sí no hay manera de que lo engañen a uno.
Muchos se empezaron a quejar que si Garavito, porque Garavito en la cárcel fue a hacer inmersión en agua. ¿Podemos nosotros saber si es real o no delante de Dios? No lo sabemos. Yo no puedo decir que sí o que no. Solo lo sabremos al final. Si Dios realmente le dio su espíritu, no lo sabemos. ¿Puede Dios perdonar a una persona que hizo lo que hizo Garavito de violar y asesinar a tantos niños? ¿Podría Dios perdonarlo y podría darle su espíritu? ¿Sí o no? ¿Cuál es su respuesta? Sí. Ah, muy bien, eso es verdad. O sea que si a Garavito lo puede perdonar, ¿será que a usted y a mí no? También. ¿Han sido muchas cosas horribles las que hemos hecho? Sí, pero su misericordia y su sangre puede comprarlo todos los pecados solo si hay arrepentimiento real. Solo si estoy muriendo a mi vida pasada y solo si me estoy identificando con Él. ¿Cuál es mi rol o el rol de mi familia de esta congregación? Que si usted está en ese proceso, nosotros lo podamos llevar ahora por la vida que Él propuso, por sus mandamientos. Para eso es que ya les entrego tiempo de mi vida y les puedo ir explicando. Y por eso es que me paro acá o a solas lo hago. Para que usted ya ese compromiso que adquirió con Dios lo pueda ir llevando correctamente. Ese es mi deber. ¿Listo? Pero yo no lo puedo bautizar a usted en el Espíritu, pero Pedro les dice, ¿serán bautizados en el Espíritu Santo si esto lo hacen en serio, lo hacen correctamente? Y después les hace una última aclaración. Versículo 39, en efecto le dice a ellos, la promesa, ¿cuál promesa? De recibir al Espíritu Santo, es para ustedes los judíos, para sus hijos y para todos los extranjeros, o sea, todas las naciones. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, punto. Esto no es exclusivo de los judíos, eso es exclusivo de los que somos hijos de Dios, de los que hemos creído en el Mesías, no importa la nacionalidad. ¿Listo? Amén. Ahí cierro el concepto, hay más cosas que hablar, pero voy a cerrar el concepto del segundo bautismo que lo hemos llamado de arrepentimiento, identificación y consagración. Los que sepan que realmente están arrepentidos, que realmente creen en este Jesús, en Yeshua, en el Mesías, y que quieren conocer la voluntad de Dios para su vida, aproveche este sábado que viene. Ay, pero es que yo no soy todavía perfecto. Aquí hablan de ser perfecto ya. Aquí hablan es que usted está arrepentido precisamente de esas imperfecciones, de esa oscuridad, que crea realmente en el Mesías y que quiera descubrir su plan para usted. Si sí, diga rápido, porque ya estamos a días de que aquí, ahí donde están los niños, vamos a quitar todo, vamos a hacer la piscina y lo vamos a hacerle inmersión en el agua. Y yo le diré al Señor, como le dijo Juan en su época, Padre, nosotros hacemos bautismo en aguas para que ellos han confesado sus pecados. Si tú ves, le diremos ese día, que este personaje o esta niña o este adulto o este joven está realmente arrepentido y te cree, regálale tú el bautismo del Espíritu Santo. Porque ahí sí, hasta allá no llegamos nosotros. Se lo podemos pedir, pero Él solo lo puede dar. ¿Listo? Vamos a ir con precisamente ahora, con el bautismo del Espíritu Santo, que ya ustedes lo han entendido, y vamos a hacerlo un poquito más rápido porque ya ustedes lo han entendido. Básicamente este bautismo del Espíritu Santo, podríamos decir, es el tercer tipo de bautismo y fue prometido desde la antigüedad. Rápido, váyase conmigo a esos libros de la antigüedad, solo le voy a mostrar dos pedacitos, dos fragmentos. Jeremías, vaya al libro de Jeremías, búsquelo rápido por allá en la antigüedad. A ver si lo puede encontrar, Jeremías, y va a ir al capítulo 31 de Jeremías, y va a ir al versículo 34. Bueno, perdón, Jeremías 31, es así, Jeremías 31, o sea, capítulo 31, versículo 31. Esto ya lo hemos leído, pero vuelvo y lo repito porque ahí es muy clara la promesa de Dios que lo hizo. Jeremías vivió más o menos por allá en el 600 antes de que viniera Yeshua a la tierra hecho hombre. O sea, estamos hablando de más o menos 2000
600 años atrás. Y él 600 años antes de que el Mesías viniera en forma humana, dijo lo siguiente, o prometió lo siguiente a través de Jeremías. Dijo, vienen días, en el futuro, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Ahí estamos metidos nosotros. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Ya hemos explicado eso. Después dice, versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. A ver, ¿de qué se trata este pacto? De lo siguiente, pondré mi ley en su mente, o sea, su Torá, su instrucción la voy a poner en su mente. Y después, ¿qué dice? Y la escribiré en su corazón. O sea que este pacto era diferente al anterior porque el antiguo, él escribió su ley y sus instrucciones ¿en dónde? En la piedra, en piedra. ¿Se acuerdan que era, o sea, su Torá, su ley estaba externamente, era externa a ellos, estaban en la piedra. Él dice, este nuevo pacto yo ya no lo voy a escribir en una piedra. Yo les voy a poner mis instrucciones, mis mandamientos, mi voluntad es dentro de ellos, tremendo, ¿no? Y después dijo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a tu prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoces a Dios? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y entonces les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea que el que nos dé su ley en nuestra mente, en su corazón, tiene que ver con que estemos arrepentidos, porque entonces Él nos va a perdonar. Y Él dice, yo ya no me voy a acordar de sus pecados. A veces nos acordamos más nosotros, ¿no? Y nos damos más palo nosotros. ¿Quién sí le acuerda sus pecados a pesar de que usted ya esté arrepentido? ¿Quién sí se los acuerda? El diablo. Porque el diablo, una de sus funciones es el acusador, así se llama, el acusador. O sea, él trata de acusarlo a usted de que usted todavía es lo que fue. Ahora, él tiene todo el derecho a hacer eso si todavía no estamos arrepentidos y no hemos sido perdonados por Dios. Ahí sí, nada que hacer. Pero si ya estamos realmente arrepentidos, creemos en su Hijo y estamos con todo nuestro corazón viviendo o buscando esa vida nueva, tenga por seguro que el Señor ya no se acuerda de lo que usted hizo. Y entonces, cuando le vengan esos pensamientos de uy, pero yo era una porquería, uy, pero yo cuando hice esto, usted ya no se sienta mal, porque ya usted tiene la vida nueva. Ahora, si usted no está viendo la vida nueva, siéntase mal, porque no lo va a juzgar el diablo, Dios lo va a juzgar. ¿Me explico? Entonces, ahí toca entender esa diferencia. Véame una última de este temita, de esta profecía en Ezequiel. Ezequiel está como 2 libritos más adelante. Es un profeta Ezequiel que Dios a través de él dijo una cosa muy, muy interesante sobre este futuro bautismo del Espíritu Santo. Capítulo 36 de Ezequiel, bien adelante en Ezequiel, 36, capítulo 36, versículo 24. 36, capítulo 36, versículo 24. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 en adelante. Mire lo que dice Dios a través de Ezequiel. Él está dando una profecía, o sea, está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Y mire lo que dice Dios. Él promete a su pueblo lo siguiente: los sacaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. ¿Será eso para usted y para mí? Pregunta. Obvio que sí. Cuando Él regrese, nos va a reunir de todas las naciones a los que realmente somos sus hijos. No a los que somos X o Y religión, a los que somos sus hijos. ¿Listo? Eso es una promesa. ¿Va a ocurrir eso? Con toda seguridad. Y para que Él pueda no irse a equivocar, ¿será que Dios se va a equivocar y de pronto en la reunión se le cuela uno ahí que no era? Aquí va a decir cómo no se le va a colar ni uno de entre las naciones. Dice acá:
Los rociaré con agua pura, como quien dice, les voy a hacer bautismo, porque es que el bautismo le va a permitir a él identificarnos. Y él que dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, o sea, él nos va a hacer bautismo, él mismo, pero aquí dice cómo. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, de todos nuestros pecados. ¿Cómo? Les daré un nuevo corazón. Y acá viene la clave. Les infundiré un espíritu nuevo. ¿De cuál será? Pues el espíritu de Él, el Espíritu Santo. Y dice, y les quitaré ese corazón o esa forma de vida de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne que de verdad pueda entender la palabra de Dios, vivir en ella. ¿Sí ven la promesa? Y vuelve y dice, infundiré mi espíritu, y ese espíritu sí lo pone en mayúscula, ¿sí ven? Ese espíritu está en mayúscula porque es su espíritu. Infundiré, o sea, les pondré adentro de ellos literalmente mi espíritu, o sea, él mismo se está diciendo, voy a vivir en ustedes. ¿Y qué más dice? Y haré que sigan. ¿Será que nosotros somos muy guau para obedecer a Dios o más bien Él nos ayuda a que lo sigamos? Porque vea, dice, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Por eso cuando uno no tiene el Espíritu Santo, uno es incapaz de obedecerle correctamente a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen, ahora sí voy a cambiar esto? Y la gasolina se les acaba como a la semana. ¿Cuántos les ha pasado? A mí me pasaba. Yo muchas veces dije, ahora sí voy a dejar de este tema que me tiene grave. Y se me acababa como a la semana y volví a caer. Hasta que un día dije, oiga, ya me di cuenta que es que yo no. Porque si usted es capaz de hacerlo, usted no necesitaría a Dios. Usted diría, yo soy capaz, yo para qué. He visto gente que lleva décadas en pecados que no ha podido dejar. Cuando usted habla con el que las drogas lo tienen totalmente consumido y puede que lleve toda una vida, usted les dice, pero ¿por qué no las deja? A uno le parece fácil decirle, déjelas. Pero es que él ya está atado y solo una intervención divina podría llevarlo a liberarlo. Pero él no se puede liberar, ¿o no? No puede. Pero a veces decimos al indigente y al que está lleno de ¿qué? O más bien que su pecado es notorio a la vista humana, como de un drogadicto, del que vive en la calle, del que roba, todo eso es muy visible. Pero ¿qué del que tiene esos pecados que no son visibles a los ojos humanos, pero los tiene igual de atados? El que está atado a la pornografía, el que está atado al maltrato, el que está atado a la grosería, el que está atado a la inmoralidad sexual cuando nadie lo ve, a la infidelidad. Eso no es muy notorio, pero está igual de atado que el que está en la calle metiéndose heroína, cocaína y todo eso, es igual. Dígame este que está atado al rencor, porque es que uno dice, ese no es muy notorio, pero lo está carcomiendo su vida, está en oscuridad. Y usted dice, pero es que el que está en la esquina pidiendo limosna o lleno viviendo en la calle por la droga, ese sí está atado, pero ¿y ese que está criticando lo que tal que esté atado al rencor y no perdone todavía? Entonces Dios dice, a los que se arrepientan, yo les voy a dar mi espíritu y voy a hacer que me obedezcan. Y ahí fue cuando yo pude empezar, o más bien, dejé que Él, entregué toda mi vida y todas mis áreas, y entonces Él ya empezó a hacer lo imposible, que yo le obedeciera correctamente. Entonces el Espíritu Santo sí nos permite a Él obedecerlo correctamente, o como Él quiere, ¿listo? De lo contrario es imposible. Sobre el Espíritu Santo, vamos a ir rápido al libro de Juan, o San Juan, como lo tengan en su Biblia, ya váyase a los evangelios. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Aquí lo que vimos fue que en la antigüedad Dios ya lo estaba prometiendo, ¿listo? Y ya cuando llegamos al libro de Juan, al capítulo 1, y vamos al versículo 33,
Mire lo que dice. Bueno, desde el capítulo 1, versículo desde el 32. Los evangelios hay que irlos leyendo todos porque hay veces, digamos, Mateo registró las cosas desde un punto de vista o desde una manera, pero a veces en otros evangelios como el de Juan, como el de Lucas, como el de los demás, de pronto registran más detalles de cosas. Y aquí Juan registró algo muy interesante que dijo Juan, el que llaman el Bautista, como lo hemos conocido, el que bautizaba en el río Jordán. Él dijo algo. Juan capítulo 1, versículo 32, mire lo que dice. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. ¿Sobre quién? Jesús. Sobre Jesús, sobre Yeshua. Él está diciendo, les está contando que él vio el Espíritu descender en forma de paloma sobre Jesús, Yeshua. Yo mismo, dice Juan, yo no lo conocía en persona, pero el que me envió a bautizar en agua, o sea, el Padre, me dijo, o sea, que el Padre previamente le había dicho a Juan: oye Juan, ¿qué le dijo? Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, ese, o sea, Yeshua, es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que la promesa que hizo más o menos 600 años atrás, Dios le está diciendo a Juan: esa promesa la voy a cumplir a través de mi enviado Yeshua. Ahí es cuando yo les digo, nadie puede bautizar, solo Él en el Espíritu. Y después dijo Juan: yo lo he visto, o sea, Yeshua, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Si usted cree que es el Hijo de Dios y está arrepentido, podemos bautizarlo en agua, y si Dios ve que lo que usted está haciendo es real, Él lo bautizará en su Espíritu. Le va a hacer inmersión en el Espíritu Santo. Mucha gente, yo le digo, la gente cree más en los espíritus malignos que en el Espíritu Santo. O sea, si usted le dice a alguien que se le metió un demonio, un espíritu malo, le creen. La gente dice, ah, sí, y ya lo ve como cada día más normal. Pero si yo le digo algo, el Espíritu Santo se le metió a esa persona, vino sobre esa persona, la gente dice, ¿usted qué está hablando? Porque creemos más en los espíritus demoníacos, que de verdad existen, y es verdad, que en que alguien sea sumergido, inmerso o bautizado en el Espíritu Santo. Yo deseo que esta congregación sea toda inmersa, bautizada ¿en qué? En el Espíritu. Y solo Dios lo hará cuando vea un corazón totalmente humillado, arrepentido de todo el que se postre acá y venga a escuchar, ¿o no? De lo contrario va a decir Dios, no, pues sí, van y se sientan y van, pero ese es más un tema como de ir y sí, ya hacerlo de costumbre, por eso no les doy mi espíritu. ¿Ahí qué puedo hacer yo? Pues Señor, si tú lo sabes, pues está bien, yo seguiré predicando para ver si un día se arrepiente y tú los bautizas. ¿Me explico? Sigamos. Mateo, si usted va ahí al libro de Mateo un poquito más atrás, ya vamos a terminar con el Espíritu porque ese lo hemos hablado más, pero es para que a usted le quede claro que fue prometido en el pasado, se cumple porque el Mesías lo viene a hacer. Y aquí, digamos, Mateo capítulo 3, versículo 11, nos recuerda cuando lo que dijo Juan el Bautista también sobre él, o nos reafirma. Dijo Mateo capítulo 3, versículo 11. Dijo Juan el Bautista: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Eso es lo máximo que podemos hacer aquí nosotros, recuerde. Pero el que viene después de mí, es decir, Yeshua, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él, hablando del Mesías, los bautizará con el Espíritu Santo. Vuelve y lo repite. Y con fuego. Ya usted entendió, si sigue leyendo, que ese otro bautismo que se llama con fuego no se refiere a que mientras le está dando el Espíritu Santo, lo llena de fuego. No se refiere a eso. Si usted sigue leyendo, entiende que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo de fuego.
Estos dos bautismos solo los puede hacer, ahí está diciendo Juan, solo los puede hacer ¿quién? Yeshua, Jesús. O sea, ni el del Espíritu Santo, ni el de fuego, los puede hacer un ser humano. Y acá nos dice de qué se tratan ambos. Él, o sea, Yeshua, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. O sea, él dice que a través del bautismo del Espíritu Santo y a través del bautismo de fuego, Yeshua va a limpiar su era, los va a separar. Ahorita todavía convivimos todos en la tierra, toditos. Un día Él nos va a separar. ¿A través de qué? De su bautismo. Y acá sigue diciendo, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que yo la vez pasada les dije. Si Yeshua algunos, bueno, aquí nos dan el detalle. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. O sea que a un tipo de personas las tipifica como el trigo en un granero. Y hay otro tipo de personas. La paja, en cambio, la quemará con fuego. Aquí está el otro tipo de persona. O sea que al trigo que pondrá en su granero, la va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y a la paja que va a quemar un día, la va a bautizar ¿con qué? Con fuego. Y acuérdese que bautismo significa inmersión. O sea que eso que usted conoce como el infierno, realmente sí existe. Un lago de fuego donde hará, en vez de ponerlo o sumergirlo en agua, lo va a sumergir ¿es en qué? En fuego. Qué lindo, ¿no? Yo no quiero estar allá. Pero ese bautismo existe, o sea, esa inmersión la va a hacer el Mesías un día. O sea que o nos sumerge en el Espíritu o nos va a sumergir en fuego. ¿Hay medios? No hay medios. No hay medios. O sea que el bautismo del Espíritu Santo y del fuego solo lo puede hacer el Mesías. Ningún ser humano le puede decir, te voy a mandar al infierno, tampoco. Como tampoco él puede decir, yo fijo, yo te doy el Espíritu Santo cuando yo quiera, tampoco. Tampoco. Ninguno puede llegar a los dos puntos. Sobre el de fuego hablaremos más adelante. Quiero hablarles sobre el otro que no se pudieron ganar los puntos. ¿Cuál fue el bautismo? Vamos a dejar hasta ahí el del Espíritu Santo para que el tiempo me alcance para el otro. Pero ya usted más o menos lo tiene en la mente, el del Espíritu Santo, el de fuego. Después lo hacemos si quieren más profundidad, que solamente el Mesías puede hacer y que no son lo mismo, acabamos de decirlo. ¿Cuál fue el otro o el último que nos falta por analizar? ¿El bautismo de qué? Que lo dijimos hace 8 días. De sufrimiento. Muy bien. Caro, póngale otra vez el 10. ¿Sí? Y este es el bautismo que la gente generalmente primero no quiere escuchar. Y segundo, no se habla mucho de este bautismo, pero también es un bautismo. Y vamos a leer para que la misma Biblia nos lo muestre. Vaya con su Biblia al libro de Marcos, o sea, más adelantico, después de Mateo. Sigue Marcos. Y aquí viene el bautismo que no queremos escuchar, pero que debemos escuchar, porque sí nos concierne a usted y a mí. El de fuego no, pues espero que ninguno en Ley y Gracia vaya a tener que ser bautizado en el fuego. Ojalá que no, solo lo sabremos al final. Pero este sí nos va a ocurrir a todos. Marcos, capítulo... me perdí, espere. Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículo... Ya le digo cuál. 35. En este pasaje de ahí en adelante que vamos a leer, vamos a descubrir un nuevo o un último bautismo. ¿Listo? Marcos capítulo 10, versículo 35. El Señor Yeshua lo pudo o nos lo pudo mostrar a través de una situación que ocurrió, que fue la siguiente. Dice,
Se le acercaron Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, dice, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les dijo el Mesías. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué interesante, ¿no? Pues ellos estaban haciendo una petición bastante pretenciosa. Y ahí sacaron su corazón, ¿no? De querer estar cerca del poder. Porque le están diciendo: cuando tú vengas en tu glorioso reino, y como ellos saben que Yeshua se va a sentar en el trono, vean lo que le están pidiendo. Ellos quieren estar lo más cerquita al poder. ¿Por qué no nos concedes algo? Que me pongas a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó el Mesías. Y acá les va a aprovechar la situación para mostrarles un bautismo más. Les dice: ¿pueden acaso ustedes beber del trago amargo de la copa que yo bebo, o de pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? ¿De qué nos estará hablando? Vamos a ver. Sí podemos. Claro, ellos dijeron: pues eso debe ser mogollo, ¿no? Pues claro que podemos, y si esa es lo que tenemos que pagar, pasar por un bautismo más, pues lo pasamos y tú me pones a la derecha de mi hermano a la izquierda. Sigue el Mesías diciendo: ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. ¿De qué estaba hablando el Mesías? ¿Cuál era la prueba por la cual él estaba pronto a pasar? ¿Por qué inmersión? Por la inmersión en el sufrimiento, la cual lo iba a llevar a padecer horriblemente. Lo iba a pasar a que fuera casi que molido literalmente, su cuerpo humillado lo peor posible y acribillado o dándole muerte con una de las muertes más dolorosas que se han podido llevar a cabo en la historia de la humanidad. Él estaba hablando que iba a ser inmerso o sumergido o bautizado en el sufrimiento. Y les está cantando algo en el futuro, les está diciendo a ellos dos: ¿sabe qué les voy a decir? Ustedes dos también van a pasar de esa copa. Eso no quisiera escucharlo nadie, ¿no? ¿Sabe usted cómo murieron los apóstoles? Todos pasaron por unas cosas terribles. Ninguno vivió una vida de DirecTV y de fama y de dinero y de joyas y de aplausos de la gente, ninguno. Pasaron y fueron inmersos, o sea, bautizados en el sufrimiento. Todos. Pregunta: ¿será que nosotros podremos evitar eso? Vamos a leer. Todos dirían: ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a leer. Entonces aquí el maestro nos está mostrando un nuevo bautismo o un bautismo adicional que se llama ser inmersos o bautizados en el sufrimiento. Vamos a leer más sobre este bautismo. Vayan conmigo al libro de Hebreos, que está más adelante. Busque el libro de Hebreos y mire lo que van a decir acá. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 7, y aquí nos van a empezar a dar unos detalles maravillosos de este tipo de bautismo. Hebreos está más adelante, después de Tito, y antes es que es uno de los finales, es bien de los últimos, y antes de Santiago la cosa. Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo 7. Aquí el escritor de Hebreos nos va a decir algo muy importante. Él está hablando del Mesías, de Yeshua, de Jesús.
y nos está contando algo. Mire lo que dice. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Y mire lo que va a decir acá. Aunque era el Hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió ¿a qué? A obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor y salvación eterna para todos los que obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pregunta, ¿el bautismo de sufrimiento lo lleva a uno a que uno sea perfeccionado para qué? Para obedecer. ¿Será mentira eso? Yo creo que es verdad. Claro, tiene que ver con las pruebas que incluso ya cuando conocemos a Dios, Dios permite. ¿Cuántos de nosotros después de conocer a Dios todo cambió y no ha tenido ningún inconveniente? Ahorita vamos a descubrir una realidad. Pero lo que quiero decirles es que entregarnos al Mesías nos asegura que van a venir pruebas. O sea, no es si nos parece. ¿Me explico? Y tendremos que ser bautizados, al igual que el Mesías, ¿en qué? En el bautismo del sufrimiento, como dice acá, porque mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. La gente madura en el Señor, la gente madura en la fe, es aquella que a pesar de que está pasando por sufrimiento, sigue obedeciendo. Los débiles o los más nuevitos son los que apenas se le viene un sufrimiento, ¿qué hacen? Y salen pitados, o no vuelven a buscar al Señor, o dicen, no, esto está como... Porque son niños, realmente no entendieron su llamado. En muchas congregaciones la gente le gusta escuchar es que le digan que Dios les va a traer prosperidad, les va a traer plata, les va siempre a sanar todas sus enfermedades y los mantienen ahí. Pero ¿quién se congregaría realmente si le dicen, te aseguro que va a venir sufrimiento? Ay, sí. Miren lo que sigue diciendo la Biblia, para que se den cuenta que no es que yo se los quiera decir. Vayan al libro de Primera de Pedro, que es ahí más adelantico, si no estoy mal, ahí nomás adelantico después de 2 libros. Primera de Pedro, mire lo que dice Pedro en el capítulo 3. Capítulo 3. Seguimos entendiendo más sobre el bautismo de sufrimiento. Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 13. O sea, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y acaba de decir una verdad impresionante. Impresionante para que usted diferencie quien está pasando por el bautismo del sufrimiento, que no es igual que sufrir por desobediente. Escuche la diferencia. No todos sus sufrimientos o sus épocas de sufrimiento son a causa de que usted está viviendo o siendo más bien bautizado en el sufrimiento, porque hay otras causas por las cuales también los seres humanos pasamos por sufrimiento. Miren lo que va a decir Pedro tan importante y que usted va a poder entender en esta mañana. Dice, y a ustedes, y les hace una pregunta a todos los que hemos creído en Dios, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos, les responde, si sufren por causa de la justicia. O sea, deberíamos ser felices por saber que estamos sufriendo por hacer lo que Dios dice que hagamos, que es la justicia, por obedecer. Pero acá él después dice, no teman, les dice, a aquellos, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. O sea, está diciendo, o sea, que su sufrimiento no los lleve a temor, al contrario, sean dichosos,
felices si están sufriendo a causa de que están viviendo en la justicia, que es lo que Dios dice. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado soledad? Se nos han burlado, nos han dejado en vergüenza, inventan cosas, quedamos incluso a veces sin palbús, pero por andamos en la justicia. Quizás caemos en una enfermedad y sabemos que estamos viviendo para Dios correctamente. Sabemos o hay una presión o podemos llegar a ser encarcelados en el futuro en este país, incluso asesinados por creer en Él. Dichosos, les dice Pedro, aquellos que están sufriendo por la justicia. Eso es bautismo de sufrimiento. Pero después, ¿qué dice? Se me pasó, ya. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en el Mesías se avergüencen de sus calumnias. ¿Sí ven? Acá viene algo maravilloso. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea que sí hay sufrimiento, que no es el bautismo de sufrimiento que hace Dios, que es por hacer ¿qué? El mal. Si hay sufrimientos que vienen que no tienen relación alguna con que usted esté viviendo en la justicia. Vienen por estar al revés, desobedeciendo al Mesías. O sea que todo el mundo no puede jactarse de decir, uy, esta prueba que estoy pasando es a causa de que estoy viviendo para Dios y por eso debo sentirme satisfecho. No, revise su vida, porque si usted vive en pecado, no es Dios el que lo está sumergiendo en nada, es su propia maldad la que está trayendo las maldiciones a su vida. Le puedo poner millones de ejemplos, pero para no meterme con ustedes, me meto conmigo mismo en el pasado. Cuando yo andaba de desobediente y me puse a jugar con mi cuerpo, cometía inmoralidad sexual, yo me estaba volviendo loco. Me agarraban ataques de locura. Una vez probé la marihuana y empecé a joder con eso, me estaba volviendo loco. O sea, yo no estaba sufriendo por la justicia. ¿Me entiende lo que quiero decir? Estaba sufriendo por desobediente. Eso no era ningún sufrimiento de bautismos de... Ahí yo no tendría que estar dichoso, al revés, arrepiéntase, hermano. Y va, que Dios lo perdone y cambie su vida, porque ese sufrimiento no es de Dios y sí lo va a llevar a la muerte, incluso muerte eterna. Entonces todo el mundo no diga, ay, yo todo lo que padezco, ahora autoexamínese. Si su vida no está coherente con lo que Dios dice, no es bautismo de sufrimiento de nada y no debería estar dichoso de nada. Más bien arrepiéntase pronto. ¿Me explico? Muchos de nosotros, lastimosamente, por no arrepentirnos pronto, vemos consecuencia de nuestro pecado en nuestros hijos. Y después estamos diciendo, ¡ay! Estamos pasando esta prueba. ¿Será porque es la prueba de justicia que viene a causa de los que obedecen? ¿O será una consecuencia de que estuve alejado, concebí a ese hijo en pecado y nunca me he arrepentido? Porque es que todos se lo echamos con que estoy pasando pruebas. Pero acá mismo dice Pedro, es mejor sufrir por la justicia. O sea, como quien dice, en este mundo vamos a tener aflicción todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por vivir en la justicia que Dios demanda o por vivir en la injusticia? Porque en cualquiera de las dos va a ir mostrándonos en qué estamos. Ahora sí no van a volver los de Zoom, ¿cierto? No, mentiras. Pero lo que estoy tratando de decir es que debemos, la dicha que trae el sufrir por vivir para el Señor, eso es una dicha maravillosa. Después de que yo empecé a vivir y a caminar realmente en los caminos de Dios y me arrepentí, vino sufrimiento, pero no ha venido quizás todo el que pueda llegar a venir en mi vida. Quizás en el futuro Dios permita que yo pase, pues que uno se... Acuérdense que el bautismo no es solamente una vez en la vida, ¿no? El bautismo puede volver a ocurrir. Y aquí vamos a descubrir cosas. Mire lo que ocurrió acá,
que la misma Biblia nos va a ir a traer más claridad de lo que estoy diciendo. Mire el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, devuélvase ahí. Y mire lo que dice Juan en el capítulo 15. Es que la misma Biblia nos va mostrando más y más y más sobre el bautismo. Entonces acuérdese, el bautismo de sufrimiento no lo pasan los que están desobedeciendo al Mesías, sino los que están obedeciéndole. Y ese bautismo, a pesar de que es duro, traerá dicha. Parece un poco raro, ¿no? Y nos llevará a perfeccionar nuestra obediencia. Mire lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 33. Dice, no, me equivoqué, no es este, sí, porque no existe, escribí mal el coso, no, discúlpeme, se me pasó ese. ¿Cuál sería el que yo estaba poniendo? Seguro cuando lo escribí estaba mal, denme un segundo. No, vamos a ir a Mateo 5:10, qué pena con ustedes, devuélvanse a Mateo 5:10. Mateo 5:10, dice así, capítulo 5, versículo 10. 10 en adelante, mire lo que dice el Mesías acá. Dichosos, o sea, muy felices, los perseguidos por causa de la justicia. Acá vuelve a hablar de lo que estábamos hablando. Y Jesús está diciendo, van a ser muy felices los que sean perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y mire lo que sigue diciendo, muy felices o dichosos serán ustedes cuando por mi causa, no por causa de desobedecerle, sino por causa de obedecerle al Mesías, por mi causa, van a ser muy felices cuando por mi causa la gente los que insulte, persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, o sea, de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. O sea que bautismo de sufrimiento, persecución, mentira, que nos dicen, sí viene. Pero él dice, oiga, sean muy alegres cuando les esté pasando esto, porque eso quiere decir que a ustedes les espera gran recompensa. Gran recompensa. Acuérdese, si le inventan todo eso, y lo persiguen, y le hacen, y están en contra, su familia, y su gente, y todo el mundo, pero porque anda desobedeciendo, eso no es culpa de Dios, ni de ningún bautismo de nada, ni se sienta dichoso. Al revés, vaya y busque la ayuda y arrepintamos. Diferente, acuérdese. Mire lo que dice otro versículo muy importante. Lucas, vaya adelantico a Lucas, al Evangelio de Lucas, que habla sobre este mismo tema. Lucas, después de Marcos. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Esto es muy importante porque acá nos está mostrando el Señor. Yeshua nos está mostrando que sus discípulos, o uno de sus discípulos más protagónicos, iba a tener que ser inmerso en sufrimiento. Y este era Pedro, que también lo llamaban Simón. ¿Listo? Y aquí mire lo que el maestro le dice a Simón, o a Pedro. Versículo 31 del capítulo 22. Simón, Simón. Uno quisiera que nunca le llegaran con esta, ¿no? Mira que Satanás, o sea, el mismo Mesías le está diciendo a su discípulo, oiga, le está advirtiendo una cosa, mira que Satanás, le está hablando de Satanás literalmente,
ha pedido zarandearlos a ustedes, o sea, a ustedes mis discípulos, como si fueran trigo. O sea, venía una ¿qué? Una zarandeada, es que venía el tiempo de sufrimiento, venía el tiempo de persecución, venía el tiempo de presión. Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. ¿Usted qué hubiera querido que Yeshua dijera? Pero yo me he puesto en el medio y le he dicho al Padre no, y lo saqué a Satanás y tú puedes seguir tranquilo. Uno hubiera querido que le respondiera eso, ¿verdad? Pero mire lo que el Mesías responde. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que no falle tu fe en lo que se te viene. No le dijo que le iba a evitar. Dijo, para que no vaya a fallar tu fe, a faltar tu fe, a que dejes de creer en mí, que dejes de creer en nuestras palabras a pesar del tiempo que se te avecina. He orado para que pases esa prueba y te mantengas firme en la palabra. He orado por ti para que tu fe no falle. Y le dijo algo. Acuérdese que cuando uno pasa al bautismo del sufrimiento, va a pasar algo, y es que uno se vuelve muy obediente. Eso sí es una verdad. Y mire lo que le dice. Y tú, Pedro, cuando te hayas vuelto a mí, o sea, cuando ya hayas pasado esto, ¿qué dice? Ve y fortalece a tus hermanos. O sea, era necesario que Pedro pasara este tiempo tan difícil para que él madurara en su fe y después tuviera la capacidad de ayudar a ¿quiénes? A los otros. O sea que si queremos ser una iglesia que vaya avanzando realmente a la madurez, adivinen qué va a pasar. Va a venir el bautismo. Ese nadie lo quiere escuchar, ¿no? Ay, no, ese no. Ese sí. Todos hubiéramos querido escuchar que el Mesías dijo, no, y yo saqué a Satanás de un solo sopetón, ¡boom! Y dije, no los vas a zarandear. Mentira. De hecho, yo le digo a Dios, Padre, si un día tienes que zarandear a mis hijas para que te obedezcan, zarandéalas. O más bien, deja que Satanás las zarandee. Ustedes dicen, uy, qué terrible lo que está diciendo. No, yo estoy diciendo algo bíblico. Si ellas un día no quieren buscar la obediencia, Padre, usa a Satanás para que las zarandee. Porque yo sé que después de que las zarandee, quizás venga obediencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo no estoy diciendo que se las entrego a Satanás. Estoy diciendo, Padre, si tienes que usar a Satanás para que mis hijos te obedezcan, úsalos. Y adivine que yo he orado lo mismo por ustedes. Y se los digo de verdad, Padre, si tienes que corregirlos por las malas, porque por las buenas no quieren buscar tu rostro de verdad, hazlo. Pero yo lo hago con el entendimiento de que es para su bien. ¿O no? ¿Cuántos de nosotros dijéramos, no queremos que nuestros hijos nunca pasen por nadita? Pues te estás equivocando. Deben pasar por muchitas. Y Dios, ahora, acuérdense, estoy buscando es que pasemos, este bautismo se pasa es para los que están buscando la justicia. Pedro ya la estaba buscando. Satanás no va a pedir, acuérdese de esto, Satanás nunca va a pedir zarandear a alguien que anda en desobediencia, porque ya lo tiene. Él va a pedir zarandear a aquellos que están buscando la justicia de Dios. Como hizo con Job. Job fue el resultado de que Satanás pidió zarandearlo. ¿Qué le dijo al Padre? Le dijo a Dios, ay, claro, Job te alaba porque tú lo hiciste rico, tiene un montón de hijos, tiene dinero, tiene salud. Déjamelo. A ver si te va a seguir si va a seguir orando a ti, si te va a seguir alabando, después de que me permitas hacerle algo. Y Satanás, ¿y qué dijo el Padre? No le vas a hacer nada. Le dijo, ok, te permito que le toques sus bienes. Eso fue lo primero que le permitió. Y Satanás fue y vino un desastre y el hombre quedó sin nada. Era rico y quedó sin nada en la calle. Y Job seguía alabándolo.
Después Satanás volvió con el rabo entre las piernas. Claro, pues le quitaste las cosas, pero métete con sus hijos, a ver si es que no te maldice. Y Dios dijo, ok, te dejo que le toque sus hijos. Y vino Satanás, y mientras los hijos, que eran, si no estoy mal, 7, estaban todos reunidos como echando, sí, parla y todo el tema en una casa, Satanás hizo que se cayera la casa y todos murieron. ¿Será que Dios estaba equivocando? Dice la Biblia que Job, después de que murieron sus 7 hijos, no le dijo nada a Dios, no le echó la culpa, siguió alabándolo. Y volvió Satanás con el rabo entre las piernas. Ah, claro, pues listo, le quitamos las cosas, le quitamos los hijos, pero a ver, métete con su cuerpo, con su salud, a ver si él no es capaz ahí sí de maldecirte. Y Dios le dijo, ok, Satanás, dejo que le toque su cuerpo, pero no te permitas que le quites la vida. Porque Dios sabe hasta dónde nos va a permitir pasar eso. Él estaba pasando literalmente por el bautismo del sufrimiento. Y dice la Biblia que vino una enfermedad sobre él. Y así le hubieran llevado al hombre de Dios más guau, no se le iba a ir. Porque Dios iba a hacerlo. Entonces, ¿qué pasó con él? Para terminar, yo me estaba emocionando mucho. Y Dios dijo, denme 5 minutos más, porque necesito finalizar con una cosa, menos mal me avisaste. Y vinieron una enfermedad y le salieron unas llagas como un estilo de lepra, todo el hombre lleno de lepra y todo, que hasta la mujer, la esposa, le dijo, pues maldice a Dios y muérete ya. Y llegó, ahí es cuando usted no debe obedecer a su esposa. Y llegó Job y le dijo a la esposa, mujer, estás hablando con necedad. ¿Acaso vamos a alabar a Dios solo cuando nos da? Pero cuando nos quita, no. El hombre en el peor de sus momentos, ya sin hijos, sin ningún recurso económico y con su vida tendiendo de un hilo, seguía alabando al Señor. A tal punto que Satanás ahí sí llegó con el rabo entre las piernas y no pudo hacer más nada. Y dice Dios que se le apareció a Job, le habló cara a cara y le restituyó todo lo que tenía y le dio el doble después de Tremendo. Y llegó a ser doblemente rico, volvió a tener 7 hijos, porque los otros 7, como no son eternos, no tenía que darle 14 porque eso no perece como lo demás, le dio solo 7 más, o sea, en la eternidad va a haber a 14, le devolvió toda su salud y dice que Job pudo ver a la tercera y cuarta generación vivir. Pero él pasó el bautismo del sufrimiento. Termino, deme estos 5 minutos para terminar con esto último. Dice, este era Lucas, ¿verdad? Vamos a ir rápido. Primero de Pedro 5.8, déjame estos últimos minutos. Primera de Pedro 5.8, más adelante, es que es importantísimo esto para cerrar el bautismo de sufrimiento. Primera de Pedro 5.8 dice, si usted no llega, yo lo leo, lo voy a hacer un poquito más rápido. Primera de Pedro 5.8 dice, practiquen el dominio propio, le dice Pedro a la gente que cree en Dios, y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. O sea, cuando venga la prueba, resístanlo. Manteniéndose firmes en la fe, en creer en Dios y en sus mandamientos. Manténgase firme a pesar de que esté atacándolos. Sabiendo que sus hermanos, aquí le recuerda Pedro algo a uno, sabiendo que sus hermanos en la fe en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea que, ¿cuántos hermanos, o sea, hijos de Dios, por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, cuántos van a pasar sufrimiento? Todos. Tarde que temprano viene el tiempo de sufrimiento, el bautismo. Y él dice, manténgase porque todos sus hermanos en toda la tierra, los que realmente son sus hijos, están padeciendo lo mismo. Mire lo que dice después otro, rápido conmigo. Romanos, vaya al libro de Romanos ahí más atrás. Romanos que está después de Hechos. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Se lo voy a leer rápido, así no llegue usted, pero escuche. Escuche muy bien lo que voy a contarles. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y mire lo que viene acá. Y no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Pero ¿cómo arranca el discipulado de Dios? ¿Cómo arrancó? Con sufrimiento. Porque ahí dice Pablo, sabemos que nuestro sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter. O sea, como que uno dice, con el sufrimiento vas a madurar y a obedecer correctamente. Y después dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que el sufrimiento sí es necesario, ¿o no? Y termino con esta última. Apocalipsis, váyase al último libro y con eso terminamos. Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17. Dios mostrándonos el futuro, ¿no? Lo que se nos avecina en la tierra. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces, escuche muy bien esto, Juan, que era el que estaba viendo la visión, dice, entonces vi que el dragón, hablando de Satanás, el dragón es Satanás, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. La mujer es Israel, es el pueblo de Dios, para que me entiendan. Entonces Satanás se enfureció contra el pueblo de Dios. Y como no pudo matar al Mesías prometido que nació, ¿se acuerdan que cuando él nació a través de Poncio Pilato y de Herodes quisieron matar a los niños que por eso viene el Día de los Inocentes, a los niños menores de 2 años los querían matar, pues para matar al Mesías? Ese era Satanás detrás, no pudo, y ya después él no pudo realmente matarlo antes de que él hiciera la muerte y resurrección, que era lo que nos iba a dar el perdón de pecados. Entonces Satanás dice y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. O sea que Satanás sí nos hace guerra. ¿A quién? A todos los descendientes que creemos en el Mesías. Nos va a hacer guerra. No que estamos en una religión, bla, bla, bla. Él no le hace guerra a los que están en religiones sin obedecer. Porque mire lo que dice acá. Él les va a ir a hacer guerra a todos los descendientes. Y aquí nos dan las características de los descendientes. Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Yeshua, de Jesús. A esos es los que Él va a apuntarles. No a los que van y se sientan en cualquier iglesia, pero salen y siguen pecando, porque ellos no son para Él objetivo militar, porque ya los tiene. Para Él, la guerra es contra los que de verdad obedecemos y creemos firmemente, únicamente en el Mesías, en Jesús. Y para que usted se vaya a casa y almuerce contento, pase la página y mire este último, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. No sé si le voy a alegrar o a dañar el almuerzo, pero mire cómo termina Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Dice Juan, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. O sea que él estaba viendo los tronos de los que en donde se quería sentar los hermanos que le pidieron al Señor que lo pusieran a la derecha y a la izquierda, ¿se acuerda? Bueno, él sí vio quiénes se van a sentar, pero no nos dice quiénes. Pero después también vio algo más, dice, y vi también las almas de los que habían sido decapitados. ¿Qué es ser decapitado? Que le quiten la cabeza.
¿A causa de que se portaban mal? No, a causa del testimonio que llevaban de Jesús y por la palabra de Dios. O sea que van a haber muchas personas que ya han muerto a causa de Él y que vamos a ¿qué? Quizás a morir, y podemos llegar a morir horriblemente. Eso no quiere decir que estemos perdiendo la batalla. Él vio las almas de los que habían decapitados y ellos, miren la recompensa que sigue diciendo, estas personas no habían adorado al anticristo o a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano, que eso es lo que va a pasar pronto en esta tierra. Y ellos, estas almas que los habían decapitado, dice, y que se mantuvieron firmes hasta el final de su muerte, volvieron a vivir y reinaron con el Mesías por 1000 años. ¿Se acuerdan que esa es la primera resurrección de los que nos mantenemos firmes? Y así nos maten, así nos persigan, así nos echan a la cárcel, así nuestra recompensa es segura. O sea que el bautismo de sufrimiento es inevitable. Yo prefiero decirle la verdad y que usted siga sabiendo la verdad, que esto se llenara de gente que no está ni preparada para que le jalen una oreja apenas se entregue realmente. Oremos y terminamos. Termino diciendo, por lo menos como lo reunimos nosotros, vendrían siendo 5 bautismos. Primer bautismo, el de purificación, se me fue la palabra. Segundo bautismo, el de arrepentimiento, que va junto con identificación y con consagración. El tercer bautismo, el de el Espíritu Santo, que solo lo puede hacer Dios mismo. El cuarto bautismo, el de fuego también, que ese no lo queremos ser inmersos, pero va a ocurrir. Solo lo puede hacer el Mesías también. Él es el que tiene derecho a decir quién va hacia ese bautismo. Y el último bautismo es el de sufrimiento. A causa de la justicia, no a causa de que uno siga en la maldad y en el pecado. Acuérdese de eso. No es por causa, no todos puede que estén sufriendo en este momento porque están en la justicia. Ahí es cuando toca cambiar de vida.